Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos de vuelta acá en otro video. En esta ocasión vamos a continuar hablando del aspecto político del periodo 1930-1943. En este caso vamos a continuar con el texto de Juan Carlos Torre, este gran escritor e historiador, el cual más de una vez lo hemos mencionado en este canal. Entonces, bueno, vamos a mencionarlo de vuelta, en este caso en su libro La vieja guardia sindical y Perón. En este caso el capítulo 1 vamos a tomar en cuenta. Y en este caso lo que nos va a hablar Juan Carlos Torre es que a partir del año 1930 el golpe de Estado como técnica o como táctica institucional, vamos a decirlo de esa manera, fue utilizada de manera repetida. Recordemos que el año 1930 fue el primer golpe de Estado de la Argentina a nivel oficial. Es verdad que hay muchos intelectuales que proponen, por ejemplo, que el derrocamiento de Dorrego fue el primer golpe de Estado en la Argentina, pero básicamente si llegamos a hablar de esta manera de golpes de Estado y asimilamos el caso de Dorrego, en la Argentina estaríamos llenos, porque hay muchos presidentes, muchas personas que llegaron al poder mediante estas tácticas. Pero bueno, se habla de golpe de Estado en el sentido de que había un gobierno, había una constitución, había un presidente. Continuando también lo que va a decir Juan Carlos Torre, es que a partir del 30 va a haber dos grandes crisis. La crisis económica y la experiencia política. ¿Por qué? Básicamente económicamente porque había crisis. Básicamente, la crisis del 30 a nivel global afectó a la Argentina nada más ni nada menos. Y a nivel político, ¿por qué? Tal como había mencionado en el primer video, en este caso en el gobierno de Uriburu, lo que sucedía en la Argentina en aquel momento es que el experimento democrático había fallado. O sea, la ley de Sáenz Peña o la ley 1902, de 1912 había fracasado. Y es por eso está esta crisis política, que bueno, había provocado, como diría Devoto, el experimento del fascismo y del primer golpe de Estado de la Argentina, nada más ni nada menos. Y de vuelta a lo que va a hablar Torre también, un poco va a profundizar, es lo que fue el gobierno justo, de igual manera que Macor en el anterior video. Y en este caso va a decir que fue bicefal, ya que fue rígido y dinámico a la vez. Rígido, ya que existió una democracia bastante restringida, con mucho fraude, y en este caso el fraude profesionalizado. Y después dinámico, porque significó renovaciones económicas, por ejemplo, con la sustitución de importaciones, etcétera. Que es interesante esta visión que nos propone Juan Carlos Torre. Y luego, durante su gobierno, el ejército se va a ir en tres grandes aspectos. Por un lado, aquellos neutrales, los cuales no les importa la política, están centrados en el accionar militar, propiamente hablando, o el ámbito profesional. Y luego van a estar los pro-radicales y pro-Uriburu. Ambos van a ser opositores a Justo. Unos van a ser más liberales, como es el caso de los pro-radicales, y los pro-Uriburu van a ser más fascistas. Y lo más característico de este texto de Juan Carlos Torre es que nos va a profundizar tanto el gobierno de Ortiz como de Castillo, siendo los dos últimos presidentes de este periodo que va del 30 al 43. Va a decir también que en el año 1938 se va a visualizar el uso de este fraude profesionalizado, en el contexto de una UCR participativa, la cual va a generar la victoria electoral de Ortiz, como bien mencioné en videos previos. Es así como el gobierno de Ortiz se va a desarrollar desde el año 1938 hasta 1940. Es un plazo corto, ya que no terminó su gobierno. ¿Por qué? Porque sufría de una enfermedad, lo cual le impidió continuar con su gobierno. Pero a pesar de que fue un gobierno bastante corto, fue un gobierno bastante reformista y novedoso. ¿Por qué? Porque él encarnó el proyecto reformista, o como lo denomina Juan Carlos Torre. Básicamente porque se vetaron todas las elecciones fraudulentas, se terminó con el fraude durante su gobierno, se aplicaron diferentes intervenciones federales para que hayan elecciones totalmente legítimas, o sea, eliminar el fraude, que va de la mano a lo que dije anteriormente, y cooperar, o sea, generar una alianza con lo que era la UCR, el ejército y la CGT. O sea, un acuerdo nacional, vamos a decirlo de esa manera.
y termina con esta cuestión del choque con la UCR, que era el principal enemigo político en aquel momento. Es verdad que la alianza civil era fuerte, pero la UCR venía de gobernar el país, tenía a Alvear como figura política. Y el ejército nada más ni nada menos, en un contexto en el cual si vos estás mal con el ejército te hacen un golpe de estado. En el año 1940 Ortiz tiene que dejar el poder por la enfermedad que mencioné anteriormente, y deja en el poder a Castillo, que si no me equivoco era su vicepresidente. El gobierno de Castillo, en mi visión, va a ser el más conservador del periodo 30-43, a pesar de que se tuvo en el gobierno a Uriburu, que era fascista, pero era conservador. Se tuvo a Agustín P. Justo, que era conservador, era radical, pero no era tan conservador como Castillo. Y en este caso Castillo va a gobernar del año 1940 hasta el año 1943, de vuelta. Un gobierno cortado porque en el año 1943 va a suceder el golpe de estado, liderado por el GO, Perón, Farrell, etc. Y que estaban dentro de ese GO, o ese grupo de oficiales unidos. En sí, Castillo va a significar el fin del proyecto reformista. ¿Por qué? Porque se va a reinstituir el fraude, se va a reinstituir un autoritarismo, el cual va a chocar con con la sociedad civil. Luego va a significar la ruptura de acuerdos con la UCR, el ejército y la CGT. Es por eso que después el ejército va a terminar haciendo el golpe de estado, básicamente. Y porque había mayor represión al enemigo. En este caso el enemigo principalmente era el movimiento obrero. Esto hay que destacarlo y es muy importante, ya que en el periodo que gobierna Castillo, del 40 al 43, va a haber mucho descontento económico, con lo cual va a haber mucha protesta, mucha huelga, la cual no va a ser resuelta con, vamos a decirlo de esta manera, paz o acuerdos, sino que va a ser violencia tras violencia y tras violencia. Y en sí, esto fue visto de mala manera por el ejército, la sociedad civil, los partidos políticos, porque veían el fantasma rojo. Veían en Castillo la imagen del zar que había reprimido a los obreros en 1905, es verdad, mucho antes, que no realizaba aperturas económicas y no realizaba aperturas liberales o políticas, básicamente. Entonces veían en Castillo una figura débil en ese sentido y una figura que iba a provocar la emancipación, por decirlo de una manera, del movimiento obrero, una posible revolución comunista en la Argentina. Con lo que esto significa, ¿no? El cambio radical de un modelo económico, etc. Y además con esto lo que también va a provocar es que Castillo se va a mantener neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Esto con el fin de asegurarse los mercados, tanto el aliado como el del eje. Luego también se va a reforzar el gobierno de Castillo gracias a la muerte de dos grandes figuras políticas en aquel momento y principalmente opositoras a Castillo, que eran Alvear y Justo. Y es de esta manera como Castillo vivió su gobierno sin oposición fuerte, ya que Alvear era la oposición política, o la parte de la sociedad civil, y Justo de la parte militar. Es verdad que Uriburu estaba dando vueltas, pero no era opositor tanto como Alvear, o no era tan fuerte como Justo. Y es así como también Castillo se va a ganar la oposición del ejército, básicamente. ¿Por qué? Básicamente porque se retornó tanto al fraude y tanto a la vieja política o al antiguo régimen, que ya se había elegido un candidato presidencial que iba a ser el que iba a ser elegido por la cuestión del fraude, y era Patrón Costas. Patrón Costas fue visto como una figura bastante negativa para ser presidente. Si no me equivoco era norteño y ya tenía mala fama allá en el norte de nuestro país, básicamente también porque era fraudulento y corrupto, en pocas palabras. Entonces es en este contexto que se va a formar el GO, o el Grupo Oficiales Unidos, que eran básicamente jóvenes oficiales nacionalistas, que eran más que nada liberales y buscaban la reorganización institucional de la Argentina, o sea, el retorno de la legalidad de los presidentes, por ejemplo. Es así como en el año 1943 va a suceder el golpe de Estado de ese mismo año, el cual va a instaurar en el poder a Farrell en primera instancia, y luego con el tiempo Perón va a ganar relevancia. Así que nada, es de esta manera como ya hemos analizado de manera política los gobiernos del año 30 hasta el año 1943. Y profundizando cada autor, cada gobierno, pocas palabras. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Y nada, nos vemos en próximos videos. Hasta luego.